Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días, joven. Buenos días. ¿Qué más? Diego está listo. Ya son las 7 adelante, Julián. Listo, buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar acerca de los defectos óseos masivos en los huesos largos. El contenido de la charla va a estar dada para hablar de la epidemiología, un poco de la definición de lo que es el defecto óseo, las clasificaciones que se han descrito. El objetivo inicial es hablar del manejo de urgencias de este tipo de lesiones. Vamos a mencionar algunas de las opciones reconstructivas más utilizadas cuando se presentan estas patologías y al final vamos a hablar de un par de algoritmos de manejo que han sido descritos en la literatura para tratar de orientar y darle un enfoque más objetivo al manejo de la lesión. Entonces, en cuanto a la epidemiología, es una patología más frecuente en hombres jóvenes, principalmente en traumas de alta energía, correspondiendo hasta el 70% de esta población. Corresponden a casi un 1% de todas las fracturas que se presentan y va a ser más frecuente, hasta en un 11%, con fracturas expuestas grado 3B y grado 3C. Los huesos más comúnmente afectados van a ser los miembros inferiores, los huesos largos de fémur y tibia, con un predominio de presentación en las fracturas de tibia. Y hay que tener como panorama que este tipo de lesiones van a presentar una alta tasa de complicaciones, dentro de ellas la infección, la falta de unión, deformidades angulares residuales y discrepancias de la longitud asociadas a la patología per se. En cuanto a la definición, esta definición fue estipulada inicialmente hablando habían dos vertientes, una en la que se mencionaba que era todo defecto con una longitud 2 a 2,5 veces mayor al diámetro del hueso involucrado. Posteriormente, para el año 2018, se habló y se estipuló que era esa pérdida o ese defecto que era mayor a 1 centímetro y comprometía más del 50% de la circunferencia del hueso afectado. Y se le adicionó un concepto de lo que se conoce como el defecto crítico a esa definición de más de 1 centímetro y más del 50% de la circunferencia, que estaba dada porque esas lesiones no iban a sanar de una manera adecuada, incluso con la estabilidad quirúrgica, si no se hacía una intervención quirúrgica adicional con un injerto óseo, con una suplencia que pudiera favorecer a la consolidación de esas fracturas. Sin embargo, Sanders en el 2008 realizó un estudio en el que evidenció en fracturas con defectos óseos con esa descripción de más de 1 centímetro de longitud y más de 50 centímetros, más de 50% de la circunferencia, que podían llegar a presentar una consolidación, si bien como mencionaba, con esas complicaciones de deformidades angulares y discrepancias de la articulación, esas fracturas podían consolidar. Entonces, digamos que la definición per se de los defectos óseos ha sido algo ambigua en el transcurso del tiempo. Hay una descripción un poco más objetiva de lo que podría llegar a corresponder a un defecto óseo crítico, que esto fue estudiado por AIDS en el 2016. Este estudio lo que trataba de corresponder era un valor más objetivo y él utilizaba precisamente el espacio óseo aparente radiográfico promedio, que consistía en evaluar las cuatro corticales de un hueso largo y promediando el valor del defecto que se evidenciaba en las cuatro corticales. Él podía sacar con este rango. Si estaba por debajo de los 25 milímetros, la tasa de unión era del 54%, mientras que cuando se encontraban valores por encima de esos 25 milímetros, podíamos estar hablando de, él evidenciaba que no había unión en ninguno de los casos, con lo que es un poco más objetivo para adicionar a la definición anterior. Ya en cuanto a la clasificación, digamos que en el tiempo se ha manejado la clasificación de la ADO. Inicialmente se hablaba solamente de si había una pérdida ósea que comprometiera un fragmento completo segmentario, de si había alguna pérdida ósea o si no había ningún compromiso de defecto óseo. Sin embargo, para el 2021, Testware hace una
modificación a esta clasificación de lavado, adicionando el sufijo D1 que podemos ver en la gráfica hacia el lado izquierdo, donde precisamente la D nos va a corresponder o nos va a hablar de lo que es el defecto. Entonces, en el tipo D1 vamos a hablar de un defecto incompleto. En el tipo D2 estamos hablando de un defecto subcrítico que va a estar por debajo de esos 2 centímetros que se ha mencionado en la definición. Y en el D3 vamos a encontrar los defectos críticos y cada uno de ellos va a tener asociado su clasificación, en la que podemos ver que el defecto va a ser, en el caso de las fracturas de tipo A, vamos a ver el menor compromiso, menos del 25% de esa circunferencia. Cuando se presentan trazos oblicuos, vamos a ver que sean en 2 fragmentos, y en el tipo AG vamos a ver que va a corresponder entre 2 a 4 centímetros. Mientras que por el lado de la clasificación en el tipo B, vamos a evaluar el compromiso del 25 al 75% de la circunferencia. Vamos a evaluar en los trazos oblicuos que haya también un compromiso oblicuo asociado a un trazo transverso, y en cuanto al defecto crítico, que vaya a ser de los 4 a los 8 centímetros. Con respecto a la C, ya vemos un compromiso de más del 75% con un trazo transverso en el trazo subcrítico, y en cuanto a la definición del trazo o de la pérdida ósea crítica, esos fragmentos segmentarios que involucren más de 8 centímetros. Esta clasificación dentro del estudio del 2021 evaluaba precisamente la concordancia interobservador-intraobservador con un capa de 0.83 interobservador y de 1, que pues precisamente estos valores estaban sobre todo asociados a la facilidad que tiene la clasificación para clasificar principalmente en los grupos de 1, de 2 y de 3, para poder de esa manera orientar a quienes manejen la patología de una manera más práctica. Entonces, en cuanto al tratamiento, digamos que lo más importante es que va a ser una patología que nos va a llevar a tomar decisiones con múltiples factores asociados. Antes de pues, manejar estos pacientes, se tiene que tener correlación de la edad, del nivel de actividad, las comorbilidades que presente previamente, cómo se presenta el paciente con el trauma de los tejidos blandos, la disponibilidad de los recursos y el medio en el que se desarrolla este paciente, la preferencia y las capacidades del cirujano, así como los deseos del paciente una vez que se ha establecido un punto de partida de su condición clínica. Y pues hay que tener en cuenta que hay múltiples opciones de tratamiento que se han descrito dependiendo de los trazos. Acá menciono algunos de los que comprometen no solamente los defectos óseos de la diáfisis, sino cuando se presentan compromiso articular, en el que podríamos hablar de utilizar aloinjertos, osteocondrales, reemplazos articulares o incluso artrodesis. Sin embargo, por el segundo guión vamos a encontrar lo que va a estar orientada a la charla, que son la técnica de Masquelet, el manejo de transporte óseo con fijador, o técnicas híbridas o nuevas que son basadas en el alargamiento óseo, el transporte óseo que se hace sobre clavo, sobre placa o en combinación, y el descrito colgajo microvascular del peroné. Entonces, siempre cuando hablamos de este tipo de fracturas, como ya lo habíamos mencionado, estamos hablando de traumas de alta energía, y por tanto tenemos que tener siempre en cuenta que estos pacientes van a ser manejados en el servicio inicial de trauma de una manera multidisciplinaria. Vamos a ver el abordaje de la TLS, y una vez que tengamos al paciente con una adecuada reanimación, vamos a entrar a evaluar la extremidad como tal para orientarnos en ese algoritmo de manejo, si vamos a hacer un Ehrlichia Tarker en el manejo inicial, si las condiciones o la presentación de la fractura lo permite, o si vamos a optar por un manejo de control de daños. Entonces, aquí entra de manera relevante evaluar si la extremidad es una extremidad que presente condiciones de salvamento, o si por el contrario está más indicado el manejo con una amputación. Recordar que tenemos para el uso las escalas MES y la escala de Ganga, que nos va a permitir orientarnos o darnos un fundamento adicional para tomar las decisiones quirúrgicas de estos pacientes. En cuanto al salvamento y la amputación,
y principalmente la amputación, pues recordar que hay unos criterios, digamos, más absolutos y otros que se vuelven de manera eh, juegan un papel más relativo. Al lado izquierdo vamos a ver los absolutos en los que sí es un paciente cuyo traumatismo del miembro inferior le está generando está contribuyendo a esa inestabilidad hemodinámica, pues va a tener más orientación a la amputación. Igual si se presentan lesiones vasculares que no sean reconstruibles y presenten una isquemia crítica, cuando hay lesiones severas por aplastamientos y posibilidades de salvamento de la misma, la infección que pueda llegar a ser, o si hay un compromiso infeccioso severo cruzando con una fascitis necrosante. Ya por otro lado, en la parte de los criterios más relativos, pues vamos a ver en la ocupación del paciente, el estado de salud general, su medio en el que se desarrolle, porque aquí es un abrebocas de que si ya estamos hablando de la condición psicosocial del paciente, es porque muchas de las medidas reconstructivas, como en casos anteriores lo hemos mencionado, vamos a evaluar que es un paciente que va a requerir múltiples intervenciones, que va a requerir de un seguimiento apropiado para poder dar para poder llegar al objetivo de todo este manejo, que es recuperar lo mejor posible la funcionalidad de la extremidad del paciente. Entonces, este algoritmo que nos ofrece la AO ya cuando estamos evaluando el trauma severo de los tejidos blandos, nos va a orientar a, una vez que hemos evaluado esas escalas de salvamento versus amputación, definir si el riesgo es muy alto, optar por la amputación primaria, si no, hacer la evaluación adecuada de la parte vascular para definir si requiere un manejo endovascular o si por el contrario no presentamos un trauma, una lesión vascular y los tejidos blandos lo permiten, hacer una fijación inicial de esa fractura, optando también por el manejo con lavado y desviamiento inicial. Si llegase a presentar riesgos de un síndrome compartimental inminente, tener la disposición para hacer las fasciotomías. Y una vez que pues tenemos las opciones de coberturas, hacer la fijación definitiva y la cobertura de estos pacientes. Entonces, como les mencionaba, algunos de los algoritmos de lo que se está hablando actualmente para el manejo de las fracturas expuestas con defectos óseos, este artículo es del 2020, donde pues nos desglosan gran parte de lo que es el manejo en urgencias. Entonces, es un artículo muy chévere en el que nos van diciendo, digamos, el paso a paso de lo que deberíamos hacer dependiendo de la lesión ósea y la lesión de los tejidos blandos. Entonces, con respecto al manejo inicial de los tejidos blandos, la pregunta inicial es ¿cuánto desbridar? Recordemos que en estas lesiones, como en la mayoría de traumas que nosotros veamos, el manejo el de lavado y debridamiento debe ser un manejo radical, casi oncológico, como se menciona en algunos textos, donde vamos a retirar todo el tejido desvitalizado y los contaminantes que nos puedan llegar a llevar a una infección de estos trazos de fractura. En cuanto a qué fragmentos vamos a retener en este tipo de fracturas, entonces ellos describen, y la literatura lo ha mencionado, como los fragmentos que tienen un alto valor y los fragmentos que tienen un bajo valor, reconociendo aquellos fragmentos de alto valor inicialmente, principalmente esos fragmentos que van a comprometer la articulación y cuyo uso o digamos de retiro pueden comprometer francamente la reestructuración y la movilidad de esa articulación. Por lo tanto, se trata de retener lo más posible ese tipo de fragmentos, siempre y cuando sea posible. Y por otro lado, se hablan de los fragmentos de alto valor cuando son fragmentos muy grandes que deterioran por completo la posibilidad del manejo reconstructivo. Y por otro lado, el ejemplo que traigo en las imágenes de la diapositiva, un fragmento de bajo valor, que es un fragmento de un tamaño pequeño a moderado que no me va a alterar esa posibilidad reconstructiva y esa fijación del hueso, como lo vemos en esa fractura segmentaria de la tibia con un fragmento desvitalizado que una vez que se lleva a la fijación definitiva se decidió retirar. Entonces, continuando con el manejo inicial de la lesión ósea, recordemos que está escrito que los grados de fractura expuesta 1, 2 y 3A, dependiendo del compromiso de los tejidos blandos, podríamos llevarlo a un early total care y a hacerle la fijación en un solo tiempo. Sin embargo, para los grados 3B y 3C, vamos a tener de entrada, como vemos en estas imágenes del servicio, un grado 3C que se beneficia únicamente del manejo inicial con una fijación
externa. Y recordar que los trazos 3B y 3C, por la misma clasificación de Custilo, van a tener una mayor tasa de infección y de falta de la consolidación. Entonces, continuando con el manejo inicial de las lesiones de tejidos blandos, lo mismo, cuando hablamos de cuánto desviar, cumplimos el mismo principio, un manejo radical, prácticamente oncológico, y en cuanto a cómo se debe, bueno, acá la mano derecha podemos ver un ejemplo de ese desviamiento en el que si ya tenemos un compromiso con un tejido necrótico que no nos va a promover la infección, vamos a hacer un desbridamiento sopesando el defecto secundario o residual que podamos tener y que va a ser manejado en un segundo tiempo. En cuanto a si se debe cerrar la herida, no se debe cerrar o la recomendación es no cerrarlas cuando presentemos heridas infectadas o francamente traumatizadas. Sin embargo, siempre y cuando las fracturas sean de un grado menor y los tejidos blandos lo permitan, se podría realizar un afrontamiento primario. Y lo otro que menciona este artículo, un estudio de Jenkins en el 2014 que evaluó 146 fracturas expuestas de los miembros inferiores, es que en cuanto menor sea el tiempo en el que podamos llegar a dar la cobertura de la herida, vamos a disminuir esa tasa de infecciones comparando un cierre temprano por debajo de los 7 días en un 4% de la tasa de infección versus un 17% cuando no logramos hacer ese cierre. Entonces, ¿qué opciones tenemos para realizar esa cobertura inicial cuando los tejidos no permiten hacer un cierre primario? Lo que menciona este artículo es el uso de los sistemas de presión negativa, donde precisamente podemos contener o evitar esa contaminación nosocomial que se puede llegar a presentar en el ambiente hospitalario. Ellos precisamente representan un artículo en el que las tasas de infección, cuando se realiza la cobertura con sistemas de presión negativa, puede estar entre de un 5 al 8% versus aumentarse a un 28% y adicionalmente comprometerse por organismos gram negativos o polimicrobianos que precisamente si tomáramos el cultivo la herida en su momento inicial, no son los mismos gérmenes que se van a ver con el tiempo cuando no hacemos un cierre oportuno de este tipo de tejidos blandos. En cuanto al desbridamiento adicional del manejo, ¿cuántos lavados debemos hacer? La literatura es muy ambigua y precisamente lo muestra con que no hay un valor objetivo para decir cuántas veces se debe llevar al paciente a un lavado oportuno. Básicamente la mayoría de los textos lo que hablan es que nos debemos regir por los márgenes de la herida y en la evolución visual con cada lavado que hacemos o con cada valoración de la herida. Los cultivos no nos pueden servir como un parámetro para determinar que si el cultivo sale positivo, el paciente debe seguir siendo llevado a lavados. Y hay un artículo interesante que ellos mencionan que salió en el año 2000, en este año, en el 2024, donde lo que ellos tratan de objetivar es un estudio multicéntrico en el que ellos evalúan la carga biológica que van a presentar estos pacientes cuando se llevan al cierre definitivo. Entonces, o en relación a lo que mencionamos anteriormente, cuando las fracturas se llevan a un cierre tardío, vamos a presentar mayor compromiso de una flora polimicrobiana que pues nos puede alterar o llevar a la infección de este tipo de lesiones. Entonces, siempre tratar de hacer el cierre definitivo en el menor tiempo posible, que los tejidos blandos lo permitan, es como la indicación o el resumen de este debridamiento y manejo de los tejidos blandos. Adicionalmente, el manejo médico que podamos llegar a otorgar. Recordemos que pues, hacemos un manejo profiláctico inicial con antibióticos según cada clasificación de Bustillo y Anderson. Nuestra herramienta de primera mano en las clasificaciones unidos son las cefalosporinas de primera generación y los aminoglucósidos en la tercera. Entonces, este artículo básicamente lo que nos menciona también es hasta cuándo podemos llevar ese manejo antibiótico para tratar de prevenir las infecciones, digamos que si vamos a hacer un manejo oportuno, llevarlo hasta solamente 24 horas, ya que no se ha demostrado que haya diferencia significativa entre las 24 y las 72 horas que estaban estipuladas inicialmente. Y lo que mencionan para la clasificación 3 es tratar de llevar el antibiótico hasta el que podamos hacer
el cierre de las heridas. Ya hablando entonces del manejo definitivo de la lesión, digamos que los dos procedimientos que más se han estudiado y de los que más se ha hablado es precisamente el manejo con la técnica de Masquelet, o versus el manejo con el alargamiento óseo, el transporte óseo. Este artículo lo que nos menciona son dos revisiones sistemáticas, una que evaluaba la técnica de Masquelet, mostrando que pues, el defecto medio en esos 427 pacientes fue entre 5,5 centímetros y que no les iba muy bien a los pacientes que presentaban defectos por encima de los 10 centímetros con esta técnica, mostrando también tasas de complicaciones hasta un 50%, siendo el 10% en infección, 18% en falta de unión y necesidad de reintervención diferente a la segunda etapa en un 36%, con una tasa de unión final a los 15 meses, sin embargo, el 90%, que es lo que está mencionado en la literatura que favorece a la técnica de Masquelet cuando los defectos son, digamos, por debajo de esos 10 centímetros. Por otro lado, una revisión sistemática del 2013 que evaluaba el manejo con transporte óseo, evaluando defectos de entre 3,5 y 11,1 centímetros. Ellos evaluaban también tanto en tibia como en fémur y evidenciaban una tasa de infección muy variable en la tibia entre el 0 y el 60% y unas tasas de refractura que son menores. Sin embargo, digamos que lo de destacar acá es que la tasa de unión también es muy buena, entre el 94% para la tibia y el 96% para el fémur. Entonces, ¿cómo vamos a definir el manejo que vamos a elegir de la maniobra reconstructiva definitiva? Lo vamos a mencionar más adelante. Para terminar con el abordaje de este texto, ¿cuándo cubrir el defecto? Como les mencionaba, este es, digamos, el artículo que usaban ellos inicialmente definiendo que pues había un mayor riesgo de infección y que lo ideal era hacer esa cobertura con colgajos o con otras herramientas en menos de los 7 días para evitar los riesgos de infección. Entonces ya hablando de los manejos, en las opciones de manejo reconstructivo, la técnica de Masclet de manera rápida fue escrita en 1986, en 1986. Precisamente lo curioso que encontré en la literatura es que si bien esa metaanálisis describía que los fragmentos muy grandes no les iba bien con esta técnica. Inicialmente la técnica fue descrita en defectos por encima de los 5 centímetros y hasta los 25 centímetros. Recordar que la técnica consiste en dos etapas. Una primera etapa en la que vamos a hacer un debridamiento radical, como lo hemos mencionado, la colocación de un espaciador de cemento que puede tener o no antibiótico y hacer la estabilización con un fijador externo o incluso con una fijación interna para mantenerlo y generar esa esa membrana rica en factores de crecimiento por su desarrollo, y vamos a entrar a un segundo tiempo que está descrito entre las 6 y las 12 semanas, principalmente, idealmente entre las 6 y las 8 según como esté la evolución de estas lesiones, para posteriormente hacer el retiro del espaciador, preservando casi íntegra esa membrana que se forma alrededor, y posteriormente a través de injertos autologos de cresta o con sistema RIA del miembro contralateral poder hacer el implante para mejorar o tratar el defecto. Y pues la estabilidad que podamos llegar a brindarle a estos pacientes, como ya lo había mencionado, tenemos tanto fijación externa como el uso de placas y clavos endomedulares. Una imagen que saqué del texto, de este texto, donde podemos evidenciar cómo pues inicialmente se realiza la colocación el injerto, perdón, del espaciador, y semanas posteriores se realiza el retiro, se preserva la membrana como vemos en la imagen E de la esquina inferior izquierda, para posteriormente hacer ese colocación de un injerto, por ejemplo en este caso con RIA, para preservar y mantener o tratar de contribuir a esa consolidación del fragmento. Por otro lado, las opciones de manejo con la osteogénesis por distracción, que fue escrita inicialmente por Lizarov en 1988, pues consiste en un principio de compresión y distracción a través de una fijación externa. Sin embargo, esta fijación pues ha tenido unas técnicas híbridas y unas novedades con respecto a que no solamente se hacen a través de la fijación externa, sino que también podemos hacer, como lo han descrito, técnicas híbridas con un fijador y un clavo, un fijador y una placa, o incluso transportes a través solamente del clavo con unos nuevos diseños de clavos que permiten hacer el alargamiento óseo, y transporte sobre la placa, que como está descrita, se realiza en una primera etapa la fijación del fragmento
una placa y la fijación externa realizando una osteotomía, y una vez que conseguimos un adecuado alargamiento, pues ya vamos a hacer, digamos, el bloqueo de esa placa. No vamos a profundizar mucho en esta parte. Igualmente, estamos mencionando como los manejos reconstructivos que serían para otra ocasión, en los que, digamos, de lo novedoso también está el colgado microvascular del peroné, con unas indicaciones claras que hemos representado en la diapositiva, con defectos, cuando son defectos mayores de 6 centímetros, defectos por pseudoartrosis o por cirugía tumoral, cuando hay discrepancias de la longitud, osteomelitis crónica, y algunas contraindicaciones que van a estar dadas precisamente por la lesión vascular que pueda llegar a comprometer esa calidad ósea del peroné que vamos a utilizar. Y algo importante que describe la literatura es que las tasas de fracturas de estos injertos pueden llegar a estar hasta dentro del 30% de los casos. Entonces, para terminar, vamos a hablar de unos algoritmos que salieron en el 2020 por Ferreira y Tangwa. Este algoritmo lo que trata precisamente es de hacer una mejor clasificación de los fragmentos de los defectos óseos, y de una manera u otra lo que buscamos con las clasificaciones es que nos orienten al manejo que vamos a dar. Entonces, este algoritmo me pareció muy interesante para compartir. Lo que hace Ferreira y Tambor en 2020 es clasificar los defectos en 4 grupos: uno por debajo de los 2 centímetros, otro que va de los 2 a los 6, otro del 6 del 6 a 12 y por encima de los 12. De manera muy amplia, y como adelantándome a lo que vamos a desglosar de este artículo, ellos mencionan opciones de manejo ideales según cada tipo de defecto. Pero esta clasificación que ellos estabilizan, como se ve en el triángulo de la derecha, va a involucrar estos 3 parámetros. Por un lado, el tamaño del defecto y sus características, el compromiso de los tejidos blandos y el estado o del paciente, o ellos lo mencionan como el huésped, porque vamos a evaluar algunos factores de riesgo y comorbilidades que nos van a poder marcar el pronóstico de el manejo en estos pacientes. Entonces, entrando en detalle, esta es como la gráfica más grande del trabajo de Ferreira, donde ellos precisamente, ya como los mencioné, tienen los 4 grupos según el defecto óseo, y vamos a encontrar en los cruces con cada uno de los otros 2 ítems. Por un lado, el compromiso de los tejidos blandos, clasificados en alfa, beta y gamma, en los que alfa va a hacer que no hay un compromiso importante de los tejidos blandos. En la clasificación beta vamos a encontrar que hay un compromiso de los tejidos blandos que nos va a permitir hacer un cierre, y en el gamma que hay un defecto de tejidos blandos muy importante o masivo que no nos va a permitir hacer esos adecuados cierres. Y con respecto a la categoría del huésped, o la clasificación del huésped, vamos a ver que en el grupo A vamos a encontrar ese paciente que no tiene comorbilidades o que contraindiquen los manejos que vayamos a realizar. En el grupo B vamos a tener esos pacientes con al menos hasta 2 factores de riesgo que me puedan llegar a afectar a la evolución del paciente. Y los tipos C no se grafican en esta gráfica, porque los tipos C son aquellos que consideramos que se van a beneficiar más del manejo de amputación que de las maniobras de reconstrucción. Entonces, esta es una gráfica que corresponde a todos los factores de riesgo descritos en el artículo, para pensar en que es un paciente de pronto inmunocomprometido que va a presentar mayor riesgo de infecciones y un peor pronóstico si optamos por el manejo reconstructivo. Por otro lado, con respecto al manejo de los tejidos blandos, como les mencionaba, la clasificación en alfa, beta y gamma, el artículo también nos recuerda que dependiendo de lo que encontremos en ese compromiso de tejidos blandos, vamos a tener la escalera de la reconstrucción de los tejidos blandos, en la que podemos optar desde un cierre primario hasta el uso de colgajos libres para hacer esos cierres. Y ellos hacen unas recomendaciones que nos pueden ayudar al cierre. Acá por lo menos las estrategias que mostraban según la categoría del defecto. Si hacemos un acortamiento agudo de la extremidad, lo podemos implementar, y principalmente para defectos beta y alfa, que nos van a poder ayudar al cierre. El cierre de las asistidas asistido, y el transporte óseo ya lo vamos a dejar más para el cierre de esos compromisos importantes, como lo son la clasificación gamma, que prácticamente no son susceptibles a un cierre primario.
Entonces, como les estaba mencionando, el primer artículo del 2020 fue como la propuesta de esta forma de orientar a los pacientes y para finalizar traigo este que es de el presente año, donde ellos hacen la aplicación de su algoritmo de manejo. Hicieron un estudio retrospectivo en el que evaluaron pacientes entre el 2016 y el 2021. Excluyeron esos compromisos articulares, hablando solamente de los defectos de huesos largos. Y en el resumen encontraron a 96 pacientes con una media de 39 años, el 78% como ya era característico, iban a presentar fracturas, se van a presentar en fracturas expuestas. La mayoría de ellos en la clasificación 3B. El 52% de estos pacientes requirieron reconstrucción de tejido y el 70%, pues, como ya lo habíamos descrito, la mayor clasificación, la mayor presentación está en la tibia. Entonces, esto es la representación según la clasificación, el algoritmo que ellos habían manejado del número de pacientes identificado en cada grupo y el manejo que se le definió. Entonces, pues como podemos ver, cuando hay un defecto menor de 2 centímetros, la mayoría pues se optó por el acortamiento. Recordemos que el acortamiento bien se puede hacer por la impactación cuando se hace una fijación definitiva con un clavo o con una placa, cerrando esa brecha, ese defecto. Y digamos que vemos como de manera exponencial, o si avanzamos en el compromiso del defecto, pues vamos a pasar del acortamiento con esos cierres primarios a maniobras, digamos, un poco más complejas con el uso de técnica de Masquelet o el transporte óseo con los cierres definidos que vamos a tener de la mano, también con cirugía plástica si necesitamos hacer algunos colgajos libres diferentes. ¿Qué encontraron ellos, digamos, Julián, de un diferencia momento. significativa en los... Julián, Sí, señor. qué pena interrumpirlo. ¿Falta mucho? No, No es profe. para hablarlo, sino que ya se cumplieron los 30 minutos. Sí, señor, me faltan 3 diapositivas, si no estoy mal. Listo. Sí, señor. Entonces, dentro de los hallazgos que encontraron en este estudio, precisamente lo que llamaba la atención, pues es en esa tasa de unión y en esa menor tasa de unión que presentaba la técnica de Mescalet frente al acortamiento inicial y el transporte óseo con un 72% versus 94 y 90 respectivamente, y un mayor tasa de complicación con infección. Y pues por otro lado, la parte de que, como ya lo mencionamos, digamos que hacer el acortamiento inicial en agudo, lo que nos va a generar es una discrepancia longitudinal que pues se podría manejar en un segundo tiempo. Entonces, digamos que las conclusiones grandes de este tema, los defectos óseos son un desafío para el ortopedista. Se requiere precisamente un abordaje integral, individualizar a cada paciente para poder hacer un adecuado planeamiento y toma de decisiones, desde optar por el manejo para saber si el paciente va más orientado a un manejo reconstructivo o si, digamos, el manejo con una amputación primaria puede ser más beneficiosa en cuestión de rehabilitación, de costos y de beneficio de la evolución del paciente. Seguir un orden del manejo inicial puede mejorar los resultados, como lo mencionábamos, con digamos, un orden más estructurado de los debridamientos y de cómo se deben hacer, al igual que el manejo antibiótico y el tiempo oportuno de los cierres. Conocer las opciones de manejo y los algoritmos pues nos pueden ayudar en esa toma de decisiones, y es muy importante ser claro con el paciente sobre su condición, las diferentes opciones de manejo que se le pueden dar, explicando cada una de ellas y dando nosotros nuestro concepto de cuál es la mejor de las que se beneficia el paciente, incluyendo la amputación como una opción del manejo y no como una condición, digamos, de salvamento en cuanto al fracaso del manejo que hemos realizado solamente. Y la recuperación funcional de la extremidad, pues va a ser el objetivo que vamos a tener cuando optamos por estas maniobras de reconstrucción en defecto óseo. Muchas gracias. Julián, muchas gracias. Yo sé que este tema es difícil porque ustedes no van a encontrar en un artículo todo lo que quieren decir, digamos así, práctico, y hay que extraer toda esta información de varias fuentes para poder construir una presentación. Hay Sí, señor. una pregunta que tengo, y es que usted nos mostró unas clasificaciones, sobre todo esa última donde hablan de las D1 y las D2, donde son fracturas básicamente con minutas o en cuña, donde hacen falta segmentos triangulares o
parciales ahí en la A y la B. Y todas estas conductas que usted nos habló después, todas son para defectos tipo 3. O sea, todas son para defectos completos de 2 centímetros, de 2 a 6, de 6 a 12, de más de 12, ¿sí? Pero ¿qué Sí, hace señor. entonces con estos casos de D1 o D2? O sea, ¿qué encontró usted en la revisión? Porque, por Pues, ejemplo, a la D1B uno no le va a poner un pedazo de cemento, porque hay contacto de un de acuerdo. 50%. En esos casos, ¿qué debe hacer uno y qué hace uno con el fragmento? Pues, profe, de lo que yo entendí precisamente de la revisión es que si el fragmento es un fragmento que todavía se encuentra adherido, de hecho no lo mencioné, pero en los textos sí está escrito la maniobra del tirón, de si el fragmento todavía está arraigado o está francamente desperiostizado, desvitalizado, esos fragmentos con un compromiso de menos del 25%, pues se podrían, entre el 25 y el 75%, incluso podrían retirarse, hacerse una fijación inicial y esperar que la biología haga su proceso y se pueda hacer un cierre. Ya digamos que cuando estamos hablando de un compromiso de más del 75%, no vi en la literatura algo muy claro, porque digamos que cumple uno de los dos criterios para hablar de un defecto crítico en cuanto a la superficie que estamos, en cuanto a la circunferencia que estamos tratando. Pero lo que yo sí vi es que, digamos, en cuanto a lo que se ve en la gráfica de 1A y de 1B, el manejo podría ser con una, si no hay compromiso de los tejidos blandos, hacer una fijación definitiva si el paciente lo permite y esperar a que la biología nos ayude a cerrar si el fragmento está desvitalizado y lo tenemos que retirar. De lo contrario, se podría dejar el fragmento y precisamente si presenta signos de que esté todavía vital y esperar a que también se haga una adecuada consolidación del fragmento. Ok, hay unas recomendaciones de la presentación. En los objetivos, o sea, cuando uno hace la parte inicial, en vez de poner contenido y decir voy a hablar de esto, uno debe poner unos objetivos. Sí, Y esos señor. objetivos le hacen dirigir la presentación y buscar la información pertinente y puntual para dar esa respuesta. Así como en la, digamos, en la agenda de presentaciones yo les pongo, hábleme de algoritmo, clasificación de tamaños y conducta en urgencias. Si usted pone esos tres objetivos que yo puse en el cuadro de presentaciones, pues usted ya no se nos pierde, porque un 30% de su charla habló mucho de efectos de tejidos blandos y manejo de... Yo sé que tienen que ver, o sea, esto de efecto óseo y de efecto de tejido blando, eso va ligado, pero usted lo puede mencionar en una sola diapositiva o en dos máximos, ¿sí? Porque eso es De otro acuerdo. tema, otra charla aparte. Back, defectos, colgajos, eso ya lo vemos, pero acá puntualmente quería yo escuchar un poco más de defecto, entonces usted pues se pasó como 4 minutos, o sea que esos 4 minutos son los que habló de más de tejidos blandos. Si en los objetivos en el contenido usted no pone el índice de lo que va a hablar, sino que pone el objetivo es hablar de esto, esto y esto, pues usted dirige más la presentación y queda con el tiempo más ajustado. Ahorita fácil porque le estamos dando 30 minutos, pero más adelante va a tener 10, 12, 15 y tiene que concretar más, ¿sí? Sí, señor. Como un consejo para usted y para los compañeros en presentar. Hay algunos que ya lo manejan muy bien y año tras año lo han venido puliendo y ya pueden concretar esas presentaciones. En el caso suyo todavía se nos pasa el tiempo, entonces haciendo esos objetivos más puntuales usted ya no se sale de ahí. Bueno, Sí, señor. ¿alguien del grupo tiene alguna pregunta para Julián? Ya, bueno, entonces, y la otro es que en las conclusiones, pues sus conclusiones son muy generales. Son las mismas, esas conclusiones que usted puso, pues uno las puede copiar y las puede poner para manejo de fracturas abiertas, para manejo de fracturas articulares complejas, para manejo de rodilla flotante, son las mismas, ¿sí? Pero Sí, en señor. este caso, su conclusión debe ser, bueno, para efectos menores de 2 centímetros, la evidencia Ok. dice que lo mejor es acortamiento. Para efectos de 2 a 5, de 2 a 6 centímetros, la evidencia disponible lo que dice es espaciador de cemento en estos casos
preservación de segmentos en tales casos. El hueso que voy a preservar es en segmentos vitales, articulares, y así se va a preservar. En defectos mayores de 6, entonces la elección es una técnica de distracción con clavo o con placa o así, y esa es la conclusión que debemos dar. Vamos a apuntar, Presentación, sí, señor. primero, objetivos, tan, conclusión, de acuerdo a esos objetivos, a esos tres que planteó, ¿sí? Queda muy general el contenido y queda muy general que las conclusiones, pues precisamente, pues, parece más una revisión de un artículo, que cuando uno revisa un artículo uno no se puede salir de lo que él dice, uno no puede dar conclusiones adicionales a lo que el artículo dice. Entonces la idea es que usted consolide información de varias cosas para llegar a una cosa que le quede a usted para su vida de aquí en adelante como profesional. Ese es el objetivo de estas presentaciones. Si hacemos una presentación de un club de revista donde vamos a revisar un artículo, pues ahí le acepto quedarse ahí y no salir de eso, de lo que se presenta, de lo que presenta el autor, bueno. Ok, sí, señor. Pero el objetivo, digamos, está muy bien y la revisión está muy pertinente. Es como cortarle esos pedazos. Bueno, yo no, Vale, profe, gracias. no sé, Diego y el profe Guzmán, veo que no tienen preguntas, entonces damos por terminado. Muchas gracias. Listo, doctor, gracias. Hasta luego.